We are going to go into the fourth part of this five-part series on regards to Christian living, and today we're going to be dealing with the issue of being an example, taken from three phrases out of Romans chapter 12 verses 9 and 21, 9 through 21. So we are going to be reading those phrases here. First we will read in English, and then we will read in Spanish. So please join me in the reading of these three parts. Vamos nosotros a entrar ahora en el cuarto tema de esta serie de 5 temas que estamos tratando sobre la vida cristiana. El día de hoy vamos a tocar el tema siendo un ejemplo. Y vamos a leer solamente 3 frases muy cortitas que están tomadas de Romanos capítulo 12, desde el versículo 9 hasta el 21. Como yo les había indicado al inicio, hicimos unos paquetes de frases y ahora nos toca entonces para este cuarto paquete, y vamos a leer primero en inglés las 3 frases y luego leemos las 3 frases en español. So let's read in English. Be joyful in hope, patient in affliction, and faithful in prayer. Ahora sí leamos en español. Alégrense en la esperanza, muestren paciencia en el sufrimiento y perseveren en la oración. So, since the title it is being an example, sometimes we do tend to consider ourselves too small, too little, too common, too regular, to consider ourselves an example of others. Does that happen to you? That you don't think that you are good enough to be an example for others? Sometimes I do have those feelings, but God is commanding me to be an example. In fact, when Paul was writing to Timothy, he said, don't let people think low of you because of your youth. Instead, be an example of the believers. So I think this one, taking this subject, being an example, it is not an exaggeration. It is something practical that God is expecting us to become that kind of example. In fact, Jesus gave us 2 titles that lead us to think that that is a type of example. He said, you are the salt and you are the light. So if we are the salt of the earth and the light of the world, so to think that we can be an example of others, I think is fitting into this. And that's going to be my emphasis today through these 3 phrases, how we can be an example to others, starting as an example to the believers, but also being an example to the world that we live in. So that's what my intention is going to be through the sermon today. El título que estoy tratando en esta mañana es Siendo un ejemplo. A veces nosotros nos consideramos muy poco, muy comunes, gente muy regular, que la idea que nosotros ser el ejemplo de alguien parece como que nos están pidiendo un poquito demasiado, ¿sí o no? A veces uno se siente incompetente, incapaz, medio inútil, como para ser ejemplo de los demás. Pero solamente quiero que piensen en la frase del apóstol Pablo cuando le escribió a Timoteo. Le dijo, ninguno tenga en poco tu juventud. Más bien que, sé ejemplo de los creyentes, y le da toda la lista de cómo tiene que ser un ejemplo. Entonces aquí, cuando estoy pidiendo en el mensaje que seamos un ejemplo, no estoy pidiendo una cosa del otro mundo. Es algo tan real, tan tangible, que Dios está esperando de nosotros. Entonces, a través de estas 3 frases que hemos leído, vamos a ver cómo podemos aplicar eso a nuestra vida y literalmente convertirnos en ejemplo de los demás. So I would like to challenge you from the beginning to take this so personally that you will decide and you will live today with the idea, I want to be an example.
I don't want to be the tail. I want to be the head by God's grace. And anyway, that's what the apostle said. And whatever I am by the grace of God. So today, my challenge, you need to become an example. There is no other choice. There is no other alternative. This is what you are going to aim for. And what a coincidence that tomorrow is the new day of the new year. So this is your chance. What you were asking for, you got it today. Okay? So we're going to go into this. So we are going to be an example because we are salt and light. Lo que estuve diciendo es, nosotros vamos a tomar bien en serio este desafío porque Jesús ya nos dijo que somos la luz del mundo y la sal de la tierra. Entonces, este llamado a ser ejemplo de los demás no tiene nada menos que eso, que ser luz y que ser sal. Y como coincidentemente mañana es el primer día del nuevo año, quisiera que cada uno de nosotros tomemos demasiado personalmente el mensaje de hoy día y nos propongamos a ser el ejemplo que Dios quiere que seamos. So let's go to the first one. Joyful in hope. For that we need to understand clearly, first of all, what does it mean to be joyful in order to understand being joyful in hope. People usually search for happiness, for gladness. Gladness and happiness usually come a source, and the source is usually good happenings. Anything that is good that happens to you, it is going to cause happiness or gladness in your heart. That is normal. But what happens when things don't go the way you want, and even some things are painful? Then we cannot talk about happiness, because good things are not happening. Bad things are happening instead. And so for that reason, joy is the fruit of the Holy Spirit in your life. When we are walking in communion or in peace with God, and when we obey Him, that is when we experience joy. In other words, also joy is the experience or the byproduct that the Holy Spirit puts in your life when you are walking according to His will, or you are honoring Him or bringing Him glory. The result that is going to come to you, it is going to be joy. So happiness depends on happenings, but joy depends on the Holy Spirit. And so let's look at the phrase, joyful in hope. So hope is going to help us to experience that gladness that comes from the Holy Spirit, that satisfaction that we have in our lives when we have hope. And you know, for instance, in depression, it is a stage where you lose hope. That's why one of the symptoms in depression, it is hopelessness. It is very interesting how these things are connected. Vamos nosotros a hablar entonces de la primera frase. La primera frase dice, alégrense en la esperanza. El texto original realmente dice, gócense en la esperanza. Porque la alegría, la felicidad, es el resultado de las cosas buenas que suceden en nuestras vidas. Cuando algo nos va bien, es natural que nosotros nos sintamos contentos, satisfechos, alegres, felices. Eso no es así. Pero cuando las cosas nos van mal, allí desaparece la felicidad. Pero en cambio el gozo es el fruto del Espíritu Santo. Pero cuando sucede este gozo en nosotros, generalmente es cuando estamos andando en intimidad con Dios,
en perfecta comunión o armonía con Dios, cuando estamos andando en obediencia, cuando estamos haciendo las cosas para la gloria de Dios, allí es donde experimentamos este fruto del Espíritu Santo, independiente que las cosas sean buenas o que las cosas sean malas. Recuerden un ejemplo. Cuando Juan y Pedro son azotados por el Sanedrín en Jerusalén, ellos salieron no despechados, sino llenos de gozo, y dice, porque fueron dignos de aguantar esa paliza por causa del nombre de Jesucristo. Por hacer algo que hicieron para la gloria de Dios, ellos estuvieron llenos de gozo. Entonces, conectemos ahora. Alégrense en la esperanza o gócense en la esperanza. La esperanza es algo que nosotros tenemos, y eso es lo que vamos a estudiar en este momento, y vamos a ver cómo esto es conectado. So, going to the first phrase, joyful in hope. What are we hoping for? I would like to give you at least 4 things that we're hoping for. You can make the list much longer, but at least these 4 things are extremely important for us to remember. The first one of them, it is the hope of our sanctification. If we are children of God, we want to grow in the love, in the grace, in the knowledge of God. So our sanctification, it is how we become more and more like Jesus. And that is our goal, our sanctification. So when God is working in us and we know the good work that He has started, He will bring it to completion until the day of Jesus Christ. So that is our hope. God is not finished with me yet. While I am on this body, I have a lot of hope that I still will be able to be changed and transformed by God to the likeness of His Son Jesus. So that is my hope. Because if I didn't have that hope that I'm going to be something better tomorrow and the next year and the years to come, then what do I have to fight for? So the hope of my sanctification, me becoming more and more like Christ, that is my hope. And God is interested in doing that job in me. So I should have joy in hope of my sanctification. ¿En qué manera nosotros podemos tener gozo o alegría en la esperanza? ¿Esperanza en qué? Usted sabe, si esperamos algo bueno, eso se llama esperanza. Lo que estamos esperando que algo bueno suceda en nosotros o con nosotros, eso se llama esperanza, pero está esto en el futuro. Entonces, ¿qué es lo que yo estoy esperando? Yo tengo una lista de 4 cosas que quiero compartir con ustedes. La primera es el gozo en nuestra santificación. La palabra de Dios nos dice lo siguiente, que la buena obra que Él ha comenzado en nosotros, Él la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Este perfeccionamiento se llama santificación. El parecernos cada vez un poquito más a Jesucristo. Entonces, el saber que Dios no ha terminado conmigo, que todavía yo tengo esperanza para que el día de mañana y el próximo mes y el próximo año todavía puedo seguir creciendo, asemejándome un poquito más a Jesucristo, eso me produce gozo. Entonces tengo gozo en la esperanza de mi santificación. The next one, I'm joyful in hope, and my hope it is of the Lord's coming. The Lord's coming. The Word of God says that His children should be rejoicing in His second coming. We should be with an expectation, with excitement, because the days are growing evil, but His second coming is more and more imminent for us. And that is something I need to train my mind
to lead my heart so that I will be waiting in expectation for His second coming. Amen. And there are many Christians, this is the exercise that they never do. They don't like to think of Jesus' second coming, and they are not expecting or waiting for Him to come. But to be honest, sometimes I'm so tired of myself, I would like for Jesus to come yesterday, because then I'll be done with my problems. Okay? So that is my hope, my expectation. That's where I rejoice in the hope of His second coming. I'm waiting for Him. Entonces, la segunda manera como nosotros, ¿en qué otro aspecto nosotros podemos alegrarnos en la esperanza? Es en la esperanza de su segunda venida. Porque cuando hay tiempos difíciles, cuando los tiempos son malos, cuando hay demasiada perversidad, o inclusive estoy cansado hasta de mí mismo, qué bueno saber que Jesucristo un día de estos me viene a llevar. Entonces yo tengo una esperanza, y claro que de vez en cuando estoy deseando que Él venga ayer mismo, ¿no? Pero esa es otra de las maneras en que puedo ejercitar mi mente y mi corazón esperando su venida. Y la palabra de Dios nos enseña que los hijos de Dios debemos estar expectantes, con anticipación, con alegría realmente de la venida de Jesús. Another reason why I can be joyful in hope, it is because of my coming glorification. My coming glorification, it is not only that this beautiful body will become perfect, because I am not perfect, as you may have noticed already, okay? But it comes the day when I will be perfect, and all my longings for change, suddenly they will be fulfilled. I will be perfect inside and outside. Amen. And so I'm waiting for that day of glorification, and that is, I'm joyful in that hope because it is going to happen. If I'm frustrated with myself right now, it doesn't mean that I'll be frustrated with me forever. It comes that day of glorification when I am going to be fully satisfied. It's going to be awesome for me to be glorified. So that's something I'm looking forward. Otra de las cosas por las que yo puedo tener alegría y gozo en la esperanza es la esperanza de mi glorificación. Viene un día donde ya no tendré que luchar contra esta carne, ya no tendré que luchar con enfermedades, ya no tendré que luchar con la pérdida del pelo o la guata que va haciéndose más grande, con todas las cosas, todos los defectos físicos, emocionales, espirituales. Ya no tendré que lidiar con eso porque viene un día donde yo seré totalmente perfecto. Y ustedes no tienen ni que tenerme envidia porque ustedes también van a llegar a ser perfectos. Entonces, esa es otra de las razones que yo puedo alegrarme en la esperanza. Y el último que tengo en mi pequeña lista es, bueno, ya les voy a mencionar más luego porque me toca ahorita en inglés. The last item in this list of being joyful in hope, it is in God's faithfulness. Because I still have to wait. I don't know for how long. But God has promised me to be faithful with me even when I'm faithless. He's faithful. He remains faithful. And then in our Bible in Spanish it says, He's faithful with us even when we are unfaithful to Him. It's interesting. He's faithful even when I am unfaithful. So to have somebody and this promise, and I am with you all the days until the end of the age. To have that kind of guarantee while I am waiting in all of this other hope, I still can count on His faithfulness. And because of that, then I am joyful in hope. El último en la lista es que yo me regocijo
o me alegro en la esperanza por la fidelidad de Dios. Porque cuánto tiempo me toca esperar, no tengo idea. Podrá ser mañana, podrá ser en un año, será en 15 años, no tengo idea cuándo va a ser las cosas, pero mientras tanto gozo con la fidelidad de Dios. ¿Y cómo es la fidelidad de Dios? Que dice su palabra que cuando nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel porque Él no puede negarse a sí mismo. ¿Pueden ustedes imaginarse eso? Dios no puede negarse a sí mismo. Tengo la fidelidad de Él hasta cuando soy infiel. Y ustedes saben que hemos sido infieles y Él ha permanecido con su fidelidad. Y Él nos prometió que Él estará con nosotros todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Entonces tengo garantizada la fidelidad de Dios, y con todo esto, este paquete de alegrarme en la esperanza realmente se vuelve una bendición. Let's go to the next one. The next phrase, it is patient in affliction. What is being patient anyway? It is the ability to endure, the ability to tolerate. That is being patient, isn't it? So, and the Holy Spirit gives me that ability to tolerate, to put up with, and to endure whatever comes my way. Because with the tribulation, it comes His strength. So I am able to endure. In fact, there is a promise from God that He won't let us to be tested more than what we can endure. So with that kind of guarantee, and because with a trial, with the tribulation that comes, it comes His strength, then basically I don't need more guarantee than that. I am able to endure whatever comes my way. So, patient in affliction. Affliction, anything negative that comes our way. Entonces, la segunda frase es la que quisiera que meditemos ahora. Muestren paciencia en el sufrimiento. ¿Qué es la paciencia? Paciencia es la capacidad o habilidad de aguantar las cosas, de tolerar las situaciones negativas dentro de nosotros. Pero qué lindo que saber que Dios tiene una promesa para nosotros, y Él dice que Él no permitirá que seamos probados más allá de lo que podemos resistir, y que junto con la prueba Él nos da la fortaleza. Entonces no estamos solos, no estamos abandonados, no estamos botados, sino que aquí tenemos la garantía de Dios y la fortaleza de Dios para aguantar lo que venga en nuestro camino. So I have 3 points that I would like to talk about this issue of affliction. First of all, affliction and tribulation, it is normal for the days that we're living in right now. Because evil has increased in this world, hasn't it? Sometimes we are shocked of the things that are happening in this world because it seems like it is unbelievable. But then we need to come to the point to understand that this is our new reality. That is reality. Affliction and the evil days that we're experiencing now, it is part of our reality. That's the first thing we need to accept. Because if we don't accept reality, then that means we're trying to escape from reality. And trying to escape from reality, it is a little bit dangerous. We can become sick in our minds. If we don't cope with reality, basically we become sick in our minds. So that's why it's important for us just to accept this fact. Affliction and tribulation is normal for the days we're living in, because these are days of evil,
and they will keep on growing in that way, and that is our new reality. The other point I want to, let me translate that one. En cuanto a la frase de mostrar paciencia en el sufrimiento, ese aguante, esa tolerancia en medio del sufrimiento, primero tenemos que entender que la aflicción o la tribulación es parte de los tiempos que estamos viviendo. Y de acuerdo a lo que dice la Escritura, los días que estamos viviendo son días malos, donde la maldad va creciendo y a veces hasta nos sorprendemos porque es más allá de lo que nosotros podríamos habernos imaginado antes. Eso no es así. Entonces nos toca aceptar porque esta es nuestra nueva realidad. Y hay un factor muy importante. Si nosotros no aceptamos lo que es real, la realidad en la que vivimos, entonces queremos escapar de la realidad. Y querer escapar de la realidad, básicamente comienzan a desarrollarse las enfermedades mentales. Eso no es así. Si no aceptamos la realidad, estamos queriendo transportarnos a un mundo irreal, y eso ya se llama enfermedad mental, se llama locura, demencia, lo que ustedes quieran nombrarle, pero ese es el inicio de enfermedades mentales. Y no creo que a nosotros como cristianos nos conviene que nos vean a nosotros como enfermos mentales. No nos conviene eso, ¿no es cierto? Ok, entonces tenemos que aceptar la nueva realidad, que los días en que vivimos son malos. Ok, another aspect in regards to affliction. Affliction produces endurance and shapes our character. So it has at least two benefits when we have to face the reality of affliction, because that is shaping us in our character as Christians, and also is training us to have more endurance. And you know that any sports person that is training for anything, they have to work hard because that produces endurance, isn't it? And that is the key of success in a competition. Developing endurance. Could you imagine somebody that's going to participate in a marathon? They have to train themselves until it hurts. Because what they are trying to do, what is their aim, what's their goal? To develop endurance more than what they had before. And that's exactly what happens in the spiritual realm. Affliction produces endurance in us. Because if everything went well, according to what we wish, we will never grow up. We will never grow up. Este otro es el aspecto sobre el asunto de la aflicción en nuestras vidas. La aflicción produce en nosotros resistencia y forma nuestro carácter. Pónganse ustedes a pensar por un momento en cualquier competencia deportiva. ¿Cómo tienen que entrenar a las personas? Hasta que duela, hasta el cansancio. Porque están tratando de desarrollar más y más la resistencia, ¿no es cierto? Que puedan ser capaces de aguantar más, cada vez más. Esa es la ambición, para que el momento en donde están ya en competencia puedan dar todo del todo y llegar en los mejores puestos posibles. Esa es la intención, ¿no es cierto? Entonces a nosotros en el campo espiritual nos toca exactamente igual. Sin aflicción nosotros no vamos a desarrollar esta resistencia y peor, formar nuestro carácter. Entonces simplemente vamos a ser unos inútiles, blandengues, sí o no. Y no es eso lo que pasa con muchos cristianos vagos. O sea, hablemos ya sinceramente de corazón a corazón. No estamos rodeados nosotros de cristianos vagos, mediocres, que no sirven para nada. Es porque no han desarrollado su carácter cristiano, no tienen una disciplina cristiana, entonces son unos mediocres por todo lado. I'm just saying, you know, that we're surrounded many times by mediocre Christians, by weak Christians and lazy Christians.
And it is obvious to see that they don't have any training. And of course they hate training because it demands sacrifice. So on this one, affliction is something we need to welcome, not only because it is a part of reality, because that produces in us endurance and shapes our character. And let's go to the next one. Affliction shapes our character in the likeness of Jesus Christ. Affliction shapes our character in the likeness of our Lord Jesus Christ. We want to be like Him, or we don't want to be like Him. I would say any true Christian, that is the desire that he has, to be more like Jesus. And so affliction, welcome. I don't like you too much, but because I need you, come give me your best shot. Isn't it? What else can I do? First of all, life throws those challenges anyway. They are going to come, that's part of reality. But if they are going to come, I better take advantage. And one of them is going to be my attitude. Because if I'm going to be complaining about every single affliction, then I'm not going to have a chance to really grow. I need to welcome. It is not masochism. It is accepting reality. Entonces, veamos la tercera característica. La aflicción es lo que nos forma nuestro carácter a la imagen del Señor Jesucristo. Entonces, mi pregunta que quisiera que se hagan es la siguiente, pero háganse bien sinceramente esta pregunta en este momento. ¿Realmente usted quiere parecerse a Jesucristo o solamente quiere seguirle a Jesucristo de lejitos? Pero una cosa yo les garantizo. El que es verdadero cristiano va a querer asemejarse a Jesucristo. Entonces, ¿qué hacemos con las aflicciones? Que lleguen, que vengan, les vamos a dar la bienvenida, porque una es parte de la realidad, pero la otra es mi mejor oportunidad para asemejarme a Jesucristo. ¿Sí me entiende? Entonces, no voy a andar con la cara larga porque me viene aflicción, sino le voy a sacar provecho a la aflicción porque tiene un propósito mucho más grande, el asemejarme a su Hijo Jesucristo. ¿Estamos hasta allí? So let's go to the third one. Faithful in prayer. What is that? What does that mean to be faithful in prayer? That means to be disciplined and consistent in prayer. Because it is talking to God, sometimes we don't like that discipline. Of course we would like to pray when we're in big trouble and there is no way out and we're desperate. That's usually we will pray. Even atheists pray when they are facing something very, very dangerous. But that's not the kind of faith that we were called to. So I'm going to be talking about certain reasons why we need to have this habit of prayer that is healthy, that protects, that builds us up, and that's what I'm going to be talking then in the next few minutes. La última frase con la que quiero que pensemos cómo ser un ejemplo en el mundo en el que estamos viviendo es perseveren en la oración. ¿Qué es esto de perseverar en la oración? No es esto de orar de vez en cuando, sino más bien es tener una vida disciplinada, una vida ordenada, donde la oración es parte integral de la vida que tenemos. Donde esta es la rutina que hacemos de nuestra vida para andar en comunión con Dios, y lo que yo voy a hacer es una pequeña lista de por qué beneficios nosotros vamos a orar, qué sacamos con esto de la oración. Pero la idea es ser consistentes, disciplinados, regulares en nuestra oración,
porque eso no viene automáticamente, como ustedes ya deben haber descubierto. Tiene que ser intencional y tengo que poner un esfuerzo especial para desarrollar esta disciplina de la oración. So how am I going to be faithful in prayer? And basically, what am I going to be praying for? It is my opportunity through prayer, first of all, to learn to be thankful. People that appreciate God's goodness, that don't take it for granted. Because it is so easy to go the day, complain when something bad has happened, but not being grateful for all the blessings that we receive all the time from God. So prayer is the discipline of gratitude. And then, if you are able to learn to be grateful for the good things, but also for the bad things, then you truly have learned to be grateful, to be thankful for that. Not only for the good things, but also for the bad things. Once you have reached to that point, you have learned a good portion of what it means to be consistent in prayer. But just to be grateful, instead of being a spoiled brat who thinks that you deserve everything. This attitude, how many parents would wish their children would be grateful enough? How many people in restaurants will be waiting for people to be grateful enough, isn't it? Okay, so that's one of the reasons for gratitude. To express gratitude, that's what prayer is good for. Esto de ser entonces consistentes en la oración, disciplinados en la oración, perseverantes en la oración, ¿para qué? La primera de ellos es para ser gratos, para aprender a decir gracias a Dios y reconocer y no tomarle por descontado las bendiciones que Él nos da. ¿Cuántas veces nosotros como padres queremos que nuestros hijos sean agradecidos? Que reconozcan, que no le tomen por descontado las cosas y que aprendan a decir gracias nada más. O nosotros a veces vemos personas en alguna situación donde vemos que sus hijos son tan mal agradecidos y nosotros decimos, pero qué cosa tan triste, ¿no? Unos hijos mal agradecidos son mala nota. Pero los que son agradecidos, entonces en la oración lo primero que tenemos que aprender es a ser agradecidos. Pero no solamente agradecidos por lo bueno que recibimos, sino también por las cosas malas que nos están pasando. Y yo he notado lo siguiente, que la persona que ha aprendido a agradecer a Dios hasta en las cosas negativas que le están sucediendo, esa persona realmente ha aprendido lo que es gratitud. Entonces, por allí vamos a comenzar. Gratitud de las cosas buenas y gratitud por las cosas malas que nos suceden. The next one, prayer is good for worship. We don't only express our gratitude to God, but then we have the chance to tell God how we appreciate Him for who He is to us, for the things He has done for us and the things He's going to do for us, for all the capacities and attributes that He has. To take some time just to contemplate God and see who He really is. That is our chance to do in prayer. La otra razón de nuestra oración es para aprender a adorarle a Dios. No solamente agradecerle, pero tomarnos un tiempo para contemplarle a Dios, sus atributos, las maravillas que Él hace, todo lo que Él es, todo lo que Él hace por nosotros, la relación que Él tiene con nosotros, como Él es el misericordioso, paciente, amoroso, etc. Todo eso nos lleva a exaltarle a Dios y decirle gracias por lo que eres. Eso se llama adoración.
Y para muchos de nosotros esa es la disciplina que está faltando, el poderle adorar a Dios por medio de nuestra oración. En la oración es la oportunidad especial para adorarle y reconocerle a Dios quién realmente es y darle el propio lugar que Él se merece. Eso no es así. Okay. Then, my third aspect of the issue of prayer, why do I need to be faithful in prayer? It is because I need to confess to God. I do fail Him. Sometimes I don't want to fail and I fail Him, and sometimes I have wanted to fail Him. I have wanted to do something that I know it is not right, but I have done anyway. So I need that kind of confession. And His promise is beautiful. If we confess our sins, He's faithful and just to forgive our sins and to clean us from all unrighteousness. So I do need that time to make peace with God, so that I don't have any other obstacle between Him and I. This is, even from the perspective of therapy, this is the best thing I can do for myself. This is the greatest favor I can do for myself. So, and that, when do I have that chance? Through prayer. And I can do that every single day and be at peace with God and be right with God. El tercer aspecto que quiero decir, ¿para qué nosotros debemos ser consistentes en oración? Porque es nuestra oportunidad que tenemos allí en la oración de confesarle a Dios nuestras faltas. Y todos nosotros le fallamos, ¿no? A veces más, a veces menos, pero le fallamos. A veces ha sido solamente por un descuido, a veces ha sido hasta intencional nuestro pecado. Hemos sabido que está mal y hemos hecho de todos modos. Esta es nuestra oportunidad de confesarle a Él, porque Él dice en su palabra que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, yo puedo utilizar la oración para estar en paz con Dios, para estar en armonía con Él sin impedimento, sin obstáculo. Y eso es una paz terapéutica para mí, ¿sí o no? Entonces, miren por qué necesito ser consistente en oración, hasta por el asunto de mis propios errores. The next one. I need to be consistent in prayer, because in prayer I'm asking, as the Lord's Prayer, your will be done as it is in heaven, here on earth, or here on earth as it is in heaven. The idea is, according to God's description of His will, it has three specific characteristics. The will of God is good, is pleasant, and it is perfect. So if I'm smart enough, I want God's will in my life instead of my own will, because I already have the experience of doing my own will. And I know I don't choose the best all the time. Sometimes my choices have caused so much damage to myself and to others, so I rather choose God's will. So in prayer you have the chance to say, your will be done in me. And just because of that pleasure, that God's best will be done in me, I need to pray Him every single day that His will be done. Because His will is good, is pleasant, and it's perfect. So I cannot ask a better favor from myself than that. La cuarta razón, ¿por qué nosotros debemos ser consistentes en oración o perseverar en oración? Es porque es mi oportunidad de pedir que Dios haga su voluntad en mí, como dice el Padre nuestro. Hágase tu voluntad como en el cielo, así se haga en la tierra, pero en este caso estoy queriendo que se haga en mi vida. ¿Por qué razón? La voluntad de Dios tiene tres características especiales. Es buena, es agradable y es perfecta. Entonces, si la voluntad de Dios es mucho mejor que mi voluntad, yo escojo inteligentemente la voluntad de Dios sobre mi propia voluntad y siempre voy a salir ganando en eso.
el mejor favor que me puedo hacer es pedir que se haga la voluntad de Dios en lugar de mi propia voluntad. Y yo ya tengo montones de ejemplos cuando yo he escogido mi propia voluntad y lo mal que me ha ido. Pero en cambio no tengo un solo ejemplo para decirles que hice la voluntad de Dios y que me ha ido mal. ¿Tiene usted algún ejemplo de esos? Que por hacer la voluntad de Dios le ha ido mal. ¿Se da cuenta? Entonces, sea inteligente, sea vivo, sáquele provecho a la oración y pida la voluntad de Dios sobre su propia voluntad y se va a evitar montones de problemas y de dolores. And finally, prayer is good for intercession. Because in intercession we have the capacity, the power to talk to God and intervene for good in the lives of others. We need to pray for our leadership, for people in power, for authorities of all kinds, especially in these evil days where there is so much corruption and injustice. Instead of complaining so much about the evil leadership of this world, I think we need to invest more prayer, because sometimes we have substituted with complaining instead of praying for them. So just think for a little while. What is the leader that you hate, but you don't pray for? Because that happens, isn't it? We can complain about the person that we don't like, that is in power, but we don't invest enough time bringing that person to the Lord, interceding for that person, interceding for our enemies, interceding for our neighbors, interceding for our relatives, interceding for our friends. I mean, there is for our family, for our immediate family. There is so much we can do through prayer. We can move mountains literally. We can do so many supernatural things through prayer, but we don't use this resource enough. So why is that God is saying faithful in prayer? Because we can make a difference. We can make a difference. So this year I'm expecting a lot from God. And I'm not being a fool. Because I am expecting a mighty God to do things that He can only do. So for that reason, I'm not going to be ashamed for hoping in Him, isn't it? I'm not going to be ashamed for hoping in Him. So as I was saying at the beginning of today, what a perfect timing. This is the end of a year. If we have failed miserably in this year, we have a new year that's coming, that is just starting tomorrow. And you can be an example in these three areas: joyful in hope, patient in affliction, and faithful in prayer. So I hope you can make that commitment before God and decide to be an example in 2018 for others. Don't waste your life, invest your life. Así es que entonces el último es el asunto de la intercesión. En la oración nosotros podemos interceder por nuestros gobernantes, por autoridades, por personas con poder, con dominio, y en lugar de estarnos quejando tanto de ellos, a veces hasta maldiciéndoles a ellos, podemos nosotros bendecirles y pedir que Dios intervenga y que les ayude a ellos. Podemos pedir por nuestros vecinos, podemos pedir por nuestros enemigos, podemos pedir por nuestros familiares, por miembros de nuestra familia íntima, por los más cercanos a nosotros, por amistades, compañeros de trabajo. Nuestro mundo se vuelve ilimitado a través de la oración. Lo que pasa es que nosotros no le sacamos provecho al recurso que tenemos. Dios no está limitado ni por distancia ni por tiempo.
Entonces, ¿por qué no sacarle provecho? Yo, por ejemplo, este año estoy pidiendo muchas cosas grandes de Dios. Y yo sé que no voy a ser avergonzado. Si yo tengo mi esperanza en Dios, no voy a ser avergonzado. Entonces, es mi desafío para que realmente usted se proponga ahora a ser el ejemplo de los creyentes, en gozosos en la esperanza, pacientes con el sufrimiento y perseverantes en la oración. 3 cositas, 3 lecciones, 3 puntos que Dios quiere que usted sea ejemplo en este año. Entonces quisiera pedirle, ¿quiere usted comprometerse con Dios en ser ese ejemplo en estas 3 áreas en este año? So my question it is for you, do you want to be an example in these 3 areas in this coming year? Joyful in hope, patient in affliction, and faithful in prayer? Do you want to try to do that this year? You can make a commitment before God this very moment. So what I'm going to do is we're going to have a time of silent prayer where you have the chance to do that. And then I will ask for a blessing for all of us afterwards. Okay, so let's pray in silence. Vamos a orar en silencio y haga este compromiso con Dios. Dear Heavenly Father, you know our hearts, you know our minds, and you know our intentions. So Father, I want to give you thanks for those that decided to take seriously your word today, and they have decided to be an example this year that is coming. And Father, I do ask that through the power of your Holy Spirit, you will enable each one of us to be that type of example that you are asking us to be. And for that we give you thanks and we give you glory. Querido Dios, te doy gracias por esta mañana y por aquellas personas que tú conoces en su corazón, en su mente y en su voluntad, que han decidido llegar a ser realmente un ejemplo en este año que viene. Yo te ruego que por el poder de tu Espíritu Santo les llene sus vidas y que puedan ser ese ejemplo que están queriendo ser para la gloria de tu nombre. Y por todo lo que estás haciendo y vas a hacer, te damos la gloria y la honra en Cristo Jesús.